Hola, mi nombre es Carlos de San Hernández, soy alumno del grupo 494 y el tema es corriente directa, corriente alterna y motores. La corriente directa o corriente continua es aquella cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en el mismo sentido, en un circuito eléctrico cerrado, moviéndose de polo a polo, ya sea negativo a positivo o positivo a negativo, de una fuerza electromotriz. En otras palabras, la corriente directa es un flujo eléctrico que se mantiene constante y cuando no hay cambios en el voltaje. Si bien se considera que la corriente directa no era tan eficiente como la corriente alterna, la realidad es que hoy en día este tipo de corriente tiene aplicaciones prácticas, especialmente en el mundo de la electrónica. El flujo de carga se produce a través de un conductor, como podría ser un hilo metálico. El flujo también se podría establecer a través de un semiconductor o un aislante o incluso el vacío como ocurre en un tubo de rayos catódicos. En este tipo de corriente eléctrica, en corriente continua, las cargas eléctricas fluyen siempre en el mismo sentido, siendo un rasgo característico frente a la corriente alterna. Es importante conocer que ni las baterías, ni los generadores, ni ningún otro dispositivo similar crea cargas eléctricas, pues de hecho todos los elementos conocidos en la naturaleza las contienen. Pero para establecer el flujo en forma de corriente eléctrica es necesario ponerlas en movimiento. Ahora bien, ¿qué es la corriente alterna? La corriente alterna es aquel tipo de corriente eléctrica que se caracteriza porque su magnitud y la dirección presentan una variación del tipo cíclico. En tanto, la manera en la cual este tipo de corriente oscilará es la forma senoidal, es decir, una curva que va subiendo y bajando continuamente. Gracias a esta forma de oscilación, la corriente alterna logra transmitir la energía de manera más eficiente. Ahora bien, cabe destacar que algunas necesidades especiales pueden demandar otro formato, como ser cuadrado o triangular. La corriente alterna, simbolizada a partir de las letras C y la letra A en el idioma español, se destaca además de ser la manera en la cual la electricidad ingresa a nuestros hogares, trabajos y por transmitir las señales de audio y de video a partir de los cables eléctricos correspondientes que la contienen. Las principales diferencias entre corriente directa y corriente alterna es que la corriente alterna es capaz de alternar entre 50 y 60 ciclos por segundo, dependiendo del país, y se le llama frecuencia. Y la frecuencia de la corriente directa es cero, ya que se mantiene constante. En corriente alterna existen diferentes tipos de formas, como senoidal, triangular, trapezoidal, etc., siendo la senoidal la más común. Existe en su forma continua y en su forma pulsante. Y en corriente directa existe en su forma continua y en forma pulsante, por medio de círculos electrónicos que producen pulsos de voltaje con separación de tiempo entre ellos. Para otras aplicaciones, la corriente alterna, por sus características inherentes, permite transportar grandes cargas de energía a través de grandes distancias de forma eficiente. Esto se logra mediante el uso de transformadores. Y en la corriente directa no es posible transportar gran cantidad de energía debido a que resulta ineficiente y costoso por las pérdidas que se generan en calor. Esto se debe a que con este tipo de corriente no es posible utilizar los transformadores. Y ahora bien, cambiando un poco de tema, ¿qué es un motor? Un motor eléctrico es un componente que tiene como función convertir energía eléctrica en energía mecánica y lo consigue por medio de acción de campos magnéticos. Generalmente están compuestos por un estator y un rotor. Existen dos tipos principales de motores eléctricos, los de corriente continua y los de corriente alterna. El motor de corriente continua. Estos motores funcionan con corriente directa, son máquinas de combustión mecánica y cuentan con un devanado de armadura giratorio inducido por un voltaje y un devanado de armazón. De campo inducido no giratorio, que es un imán permanente que crea un campo estático. Estos motores usan diversas conexiones para producir diferentes velocidades y regulación de par, por lo que su velocidad se puede controlar dentro del devanado cambiando la tensión que se aplica al inducido del motor o ajustando la corriente del campo. Debido a esto es que los motores de corriente continua son utilizados en aplicaciones que requieren variaciones de velocidad. El motor de corriente directa. Estos motores funcionan a partir de corriente alterna. Se constituyen por un estator que tienen bobinas para suministrar la corriente alterna y que produce un campo magnético giratorio, y por un rotor que gira dentro de las bobinas. Este se conecta a un eje de salida para producir un par de torsión debido al campo magnético giratorio.
Dentro de los motores de corriente alterna se pueden encontrar dos tipos de motores, los de inducción, también llamados asíncronos, y los motores síncronos, que giran con precisión en la frecuencia de suministro. Estos son más rápidos que los de inducción. Una de las principales diferencias entre estos dos motores es que los motores de corriente continua regulan la velocidad de giro a través de variadores electrónicos de frecuencia me refiero, mientras que los motores de corriente alterna aumentan la velocidad con el aumento de la tensión aplicada en la armadura. Otra diferencia es que en los motores de corriente directa el par motor depende del campo giratorio, mientras que en los motores de corriente alterna el par motor es proporcional a la corriente del inductor y al flujo del campo magnético del inductor. Otra diferencia es que el par de arranque es más fuerte en el motor de corriente alterna que en el de corriente continua. También las partes básicas del motor de corriente continua son el estator y el rotor, mientras que en el motor de corriente alterna son el inducido, el inductor y el colector. Y los motores de corriente continua son más baratos de fabricar que los de corriente alterna. Ahora bien, ¿qué es la FEM? La fuerza electromotriz es, como se llaman las siglas, es la manifestación en términos de diferencia de potencial eléctrico de una corriente eléctrica inducida debido a una variación temporal del flujo magnético que atraviesa un circuito cerrado conforme a la ley de Lenz-Faraday. Por lo tanto, la FEM no es una fuerza como tal, aunque es la causante del transporte de una carga de un punto a otro mediante las fuerzas. La FEM se define positiva, pero como con el diferente potencial puede tener signo negativo si se mide en sentido contrario al movimiento de las cargas. Y la fuerza contraelectromotriz es la fuerza electromotriz generada por elementos del circuito eléctrico que tiende a oponerse al paso de la corriente. Y su símbolo es FCEM. Y por último hablaré sobre la placa de identificación de los motores eléctricos. La placa contiene mucha información sobre las características específicas del motor, compuesto de códigos, números que no siempre son fáciles de leer. Los datos aportados por las características permiten conocer el consumo eléctrico de la máquina para el cálculo de las líneas de alimentación y la selección de sus dispositivos de maniobra y protección. Además, aportan otros datos eléctricos y mecánicos importantes, como las tensiones y frecuencias de alimentación, velocidad rotóricas en función de las frecuencias, rendimiento, factor de potencia, grado de protección de la carcasa, etc. Otros datos indican las dimensiones de la máquina y su forma constructiva. Algunos de los datos más importantes que se muestran en la placa es el fabricante, tipo, tamaño y forma de construcción, clase de corriente, si alterna o continua, número de serie, fabricación de la máquina, conexión del devanado estatórico, tensión nominal, corriente nominal, potencia nominal, clase de servicio, factor de potencia nominal, velocidad nominal y sentido de giro y frecuencia nominal. Bueno, eso sería todo de mi parte, espero haya quedado claro. Gracias.